La observación de un ovni se ha convertido en algo muy, pero muy personal. Algo que no se puede contar. Contar o no contar. Los que creen estudian el tema. Y los que no creen también lo estudian porque de todas maneras para ellos la duda persiste. Los que cuentan su experiencia pueden caer en el ridículo. Y los que no cuentan deben cargar por sí solitos toda la intensidad de lo que vieron. Y es que el fenómeno ovni ciertamente es muy extraño. Muchos gobiernos dicen que los ovnis no existen, pero en su interior hay funcionarios de alta jerarquía que hablan seriamente sobre el tema. En muchas religiones se niega la existencia de extraterrestres, pero no es raro ver sacerdotes, rabinos o pastores asistiendo a reuniones sobre ovnis. La ciencia dice que no existen, pero tampoco es extraño ver científicos de las más diversas ramas sumergidos en este tema tan extraño y tan intangible. Y entre ustedes, señores televidentes, hay muchos que afirman que no creen, pero no se han perdido ni uno solo de estos programas. Y es que ciertamente el fenómeno ovni es muy extraño. Invito a un corte de comerciales y luego vendrá Enrique Castillo, el extraño testimonio de un contactado. Trego Televisión está presentando OVNIs, un vistazo. Desde hace muchísimos años. Él, nos han contado, hace parte del llamado círculo de los contactados, hombres y mujeres que de una u otra manera han tenido la oportunidad de hablar con extraterrestres. La historia de Enrique Castillo ciertamente es muy extraña, pero bien vale la pena oírla para sacar conclusiones. Ahora bien, si lo que él dice es verdad, las cosas pueden ser alarmantes. Como siempre, ustedes concluyen. Enrique Castillo, en estos momentos de mi vida, considero que soy un modesto investigador del fenómeno ovni, de los platillos voladores, en un tremendo mar de dudas que se ha creado alrededor de una conspiración en el mundo entero para tratar de acallar los informes científicos, los resultados de las investigaciones de los últimos 45 años. Pasa algo verdaderamente grave en estos momentos y la gente lo ignora. No sabe realmente lo que está ocurriendo porque tienen hasta razón. Los informes han sido totalmente camuflados, han sido tapados y se han gastado millones de dólares para que esto no llegue al público de ninguna parte. Ahorita acabamos de filmar unos videos en donde estuvimos en el Congreso de Arizona para enviárselo a las Naciones Unidas, donde propuse que las Naciones Unidas nos escuche primero que todo y que las Naciones Unidas entre en una presión sobre los grandes gobiernos, las grandes superpotencias, para que den al conocimiento público todos los informes que se tienen actualmente para poder darlos de una manera suave, como con cuentagotas, primero a las escuelas, colegios, universidades, y capacitar, que fue la propuesta mía también, a los medios de comunicación, para que puedan informar y no deformen la información real y auténtica que sale constantemente de los centros de investigación y de los aterrizajes que hay, como en el caso de este recientemente aquí en Colombia, de este señor Rodríguez en Tabio. Bien, eso, todos los libros de la investigación del fenómeno ovni están casos similares al de él, al mío, y lo seguirán sucediendo. Pero lo más grave de todo es que se encuentra dentro del planeta Tierra una organización extraterrestre que sentó bases ya en nuestro planeta. Solamente en territorio norteamericano tiene 26 bases, y una de las bases más tremendas que tiene precisamente esta organización en una conspiración contra los hombres de la Tierra, ¿no?, está en un sector que se llama Sector 51. Y ya tenemos inclusive los mapas hechos por los investigadores. Sabemos en dónde están, se han visto entrar y salir. Ahora, el problema más grave que hay de todo esto es que es una raza que vamos a llamarla negativa. Yo no puedo decir que es buena o es mala, pero a nuestros ojos, a nuestra manera de entender las cosas en este momento, es negativa, porque hace abducciones, viola mujeres, han secuestrado niños, han matado solamente en 4 estados norteamericanos, solamente en 1972, 73 y parte del 74, mataron más de 10,000 reses. Les extrajeron totalmente todos los órganos y dejaron a los animales sin una sola gota de sangre. Entonces, estos ya sabemos inclusive de dónde vienen, de dónde son y todo. Aquí tengo algunos de los dibujos de algunos de ellos.
Sabemos que vienen de una estrella que se llama Rigel, por eso les llamamos los rigelianos. Y también están aliados con otros de otras organizaciones estelares que nos visitan también y parece ser que tienen las mismas presunciones con respecto a nosotros. Vienen de Zeta Reticuli, ¿no? Reticuli y Zeta Tucani, y de alguna parte negativa de Orión. Entonces, estos seres que están dirigiendo todas estas acciones actualmente, parece ser que todo esto que están haciendo es porque necesitan conocer muy detenidamente a fondo, basada en su tremenda ingeniería genética que manejan, cómo es el ser humano en sí, para poder ellos seguramente imitarnos físicamente y tomar el arquetipo de los humanos para ellos, porque estos seres son de 80 centímetros, no tienen pelo, tienen totalmente atrofiada todos los órganos de la garganta y para poder comer, ingerir alimentos, no tienen falo, no pueden tener relaciones sexuales y procrear, lo hacen por medio de una clonación verdaderamente sofisticada, altísima, ¿no? De una tecnología y una ciencia asombrosa que tienen ellos, ¿no? Y entonces hemos encontrado en las autopsias que se han hecho, inclusive de estos seres, que algunos de ellos tienen 3 cerebros. Este cerebro que une los 2 hemisferios cerebrales se han encontrado en las autopsias y tengo los informes de que son capaces de manejar más del 50% de la capacidad total del cerebro y que estos individuos pueden viajar en el espacio-tiempo solamente con el poder mental que producen y pueden cambiar a voluntad la configuración de ellos y aparecer de varias maneras, pero eso generalmente no dura más de 5 o 6 segundos. Estos individuos pueden atravesar las paredes, hasta los metales. Hay personas que han llevado el automóvil por una carretera y se les aparecen, les meten los seguros y ellos con un poder mental, los disparan y pueden abrir las puertas. Y solamente con una orden mental pueden obtener de los individuos una sumisión total. Y ya lo hemos visto, y hemos hecho hipnosis regresivas de 5º grado, pentotal intravenoso, suero de la verdad, lo que me hicieron a mí, el narcoanálisis, polígrafo, detector de mentiras, y todo ha sido probado hasta la saciedad. Ahorita en el Congreso Mundial de Tucson, Arizona, acabo de conocer a 2 personajes sumamente importantes dentro del fenómeno OVNI. Conocí y me hice muy amigo de la astronauta soviética Marina Popovich, que su esposo fue el que es uno de los que tienen el récord de permanencia en el espacio, ¿no? Sergei Popovich. Marina Popovich estuvo hablando conmigo en privado con otro miembro de la Academia de Ciencias de la URSS que se llama Valery Uvanov. Muy amigo se hizo mío también y estuvimos hablando de todo lo que ha pasado en territorio ruso. Ellos saben lo que ocurre allá, pero no lo pueden decir también abiertamente como tenemos nosotros la posibilidad de hacerlo, como en este momento lo hago aquí en esta entrevista. Esa información la han tenido ellos guardada y solamente muy poca sale a la luz pública, pero los informes son tan tremendamente sobrecogedores que tenemos que hacer algo. Ya las víctimas no se cuentan con las manos. O sea, no son ni los contactados, ni los abducidos, ni los que se secuestran. La víctima en este caso es toda la humanidad. Es algo tan tremendamente trascendental que si no le ponemos coto al asunto y todos los gobiernos no intervienen en esto, puede ser inclusive se nos puede escapar totalmente de las manos. Y podríamos en un determinado momento, aunque yo no me atrevo a decirlo porque considero que es un suicidio público, de que estas inteligencias interestelares se han metido en nuestra sociedad y están en este momento conspirando en todos los estamentos de la sociedad humana. Hay varios objetivos diferentes. Esta raza de que hablo, los rigelianos, que llamamos los grises, ellos quieren tener un conocimiento total, perfecto, del ADN del hombre. O sea, toda la ingeniería genética, la estructura total del hombre. Bien, para hacer copias y hacer creaciones en su planeta de origen, similares a nosotros. Ese es uno de los puntos básicos. Inclusive para ellos se trata de sobrevivencia, como ya lo han dicho varios científicos en estos congresos. Es de sobrevivencia, por eso están aquí. Bien, segundo punto. Parece que hay algo detrás de la raza humana que nosotros no captamos todavía, no logramos entender. Es como cuando nosotros estamos empezando a investigar las ratas o los animales y todo para ver el comportamiento social de ellos. O sea, de ellos con respecto a nosotros. No hemos encontrado todavía una respuesta tangible. Es muy desconcertante toda la información que hay al respecto. O sea, no la podemos tener. Bien, eso en una parte. La otra, estos extraterrestres es muy posible que hayan puesto los ojos en nuestro planeta, porque aquí tenemos muchas cosas que son muy importantes para ellos. Y en este momento podría especular, podríamos decir, hay minerales que ellos necesitan. Puede ser.
pero también puede ser que hay ciertos animales que para ellos les son importantes y primordiales, y por eso están sacando copias con la ingeniería genética que ellos manejan. Puede ser también de que ellos, de un momento a otro, como lo dijo el mayor Colman Bonkiewicz en los últimos congresos que yo estuve presente en Acapulco y después, posteriormente, en Wiesbaden. Ahora, él ha dicho que él tiene pruebas y las ha presentado inclusive a los secretarios de las Naciones Unidas cada vez que le ha correspondido a uno tener su turno de secretario, en donde él dice que este planeta va a ser objeto, antes de finalizar el siglo, de una invasión de tipo militar. Hasta el momento es pacífica, pero ahora va a ser militar porque nos han observado durante todo este siglo. Todos los puntos clave, saben dónde es el talón de Aquiles del planeta y han causado apagones para ver cómo reaccionamos ante la falta de electricidad. Y ellos lo han hecho ya. Los malos de la película parece que tienen esos objetivos. Pero hay un grupo, digamos, el que me contactó a mí, el que contactó a Cyril, el que contactó al peruano, a Sixto Paz, el que contactó a George Adamski, a Elizabeth Clare, ¿no? Ellos nos hablan de una fuerza que ellos le llaman la otra fuerza. No es desconocida para nosotros, pero realmente no sabemos cómo actúa porque ellos no obedecen las leyes. Entonces pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, los hermanos mayores, como les llamamos, los que se contactaron conmigo y nos dan esas grandes enseñanzas tan verdaderamente hermosas, y no, aparte de que son hermosas, no son realmente lo más grande que ha tenido la raza humana como conocimiento. Entonces, estos dicen que ellos pueden intervenir en un determinado momento. Si el asunto se pone muy feo para nosotros, ellos podrían intervenir, pero ellos dicen que nosotros tenemos que hacerles el pedido para poder intervenir. O sea, tenemos que estar conscientes de lo que vamos a pedir, y eso lo tienen que hacer todas las naciones a través de los gobiernos. ¿Por qué se pidió la guerra de las galaxias, Reagan? No es para atacar a Rusia, ni para tener la supremacía sobre el planeta. Ustedes verán que en los últimos encuentros que tuvo Reagan y tuvo ahora Bush con Gorbachev, decía entre líneas en las noticias internacionales, y firmaron y reafirmaron el acuerdo para, en caso de un ataque extraterrestre, ¿no?, desarrollar armas altamente sofisticadas para defendernos. Ahora, si no existen los extraterrestres, yo no veo para qué se van a gastar millones de dólares en la guerra de las galaxias. Para eso es. Ahora, el objetivo de los hermanos mayores es defendernos, porque de alguna manera nosotros somos su responsabilidad. Eso es lo que dicen ya los científicos. No digo exactamente las palabras, ¿no?, porque no estoy autorizado, pero de alguna manera nosotros somos su responsabilidad. Hermanos mayores, cosas que no se pueden decir, secretos de gobierno, amenazas a la humanidad, ingredientes básicos en cualquier historia de ovnis. Y es que de verdad todo esto parece una receta. Y en materia de ovnis hay una pregunta que no puede faltar. Si ellos existen, ¿por qué razón no se muestran a la humanidad? Hay dos razones posibles. Esto se ha dicho desde hace 40 años. ¿Por qué no se aparecen de una manera más pública y aparecen, digamos, en la Plaza de Bolívar o en el Capitolio o en la Casa Blanca? Eso es lo que nosotros creemos, pero ellos son sumamente inteligentes. Hay que tener en cuenta eso, son sumamente inteligentes. Entonces no hacen esas cosas. En primer lugar, pueden causar pánico, falta preparación, pueden causar un trauma a nivel colectivo y planetario. No estamos listos para esa situación. Segundo, podrían romperse todas las estructuras de las creencias que nosotros tenemos como verdaderas y como auténticas. Ese es el punto número 2, que en un determinado momento podría ser el número 1. Es más grave todavía, y eso lo dicen ya los investigadores todos. Se han contratado todos los sociólogos, psicólogos, parapsicólogos, físicos, matemáticos, médicos, especialistas en ingeniería genética, de todo, para dar una versión muy concreta, ¿no?, científica a este asunto, a ver qué es lo que vamos a hacer nosotros y qué papel nos estamos jugando, a veces sin darnos cuenta, la humanidad. Bien, entonces, para poder dar una respuesta lógica y concreta de todo esto, no hay ni un solo científico que la tenga. Todos tenemos parte de eso, y se está tratando de que toda esa información esté en estos momentos computarizada, se abran todos los archivos de los investigadores y podamos tener en forma concreta y definitiva todos los informes que tienen todos aisladamente, porque ha habido cierto egoísmo inclusive entre los científicos y los investigadores. Cada uno quiere ser el mejor en un determinado campo del fenómeno ovni. Yo propuse ahora recientemente que se abran todos los archivos, ¿no?, y todos participemos y le demos precisamente la posibilidad al público de enterarse de lo que está pasando. Que si ellos lo creen o no, eso no nos interesa, lo de menos, es lo de menos. Pero abrir los archivos y dar la información para que sepan lo que está pasando, porque todos jugamos un papel muy importante en estos últimos años del siglo.
Trego Televisión está presentando OVNIS, un vistazo a lo desconocido. Enrique Castillo, nuestro invitado de hoy, es una persona que ha recorrido todo el mundo contando su historia. Y la siguiente es la versión del contacto. Yo tuve mi primer avistamiento sobre el volcán Irazú en Costa Rica en 1963. Exactamente la fecha no la recuerdo, pero fue en el mes de julio. Yo en aquel entonces me faltaba un mes para cumplir los 33 años, que ese es otro fenómeno muy extraño. Casi todos los contactados los han contactado a los 33 años y nadie sabe por qué escogen esa fecha. ¿Cómo lo hacen? No sabemos. Llamémoslo coincidencia. Bueno. ¿Qué vio? Sobre el volcán Irazú, estaba haciendo una erupción el volcán y yo me encontraba con dos ingenieros. Yo trabajaba en ese momento para el ICE, Instituto Costarricense de Electricidad, y íbamos a poner una caseta de radio porque el volcán podía echar lava, pero hasta ese momento había hecho erupciones solamente de ceniza y de vapor. Entonces, estábamos determinando un sitio donde íbamos a poner un policía porque Costa Rica no tiene ejército prohibido por la Constitución, bendito sea el Señor. Y entonces íbamos a poner un policía cada 6 horas con binoculares en un lugar donde no estuviera en peligro para ver si de un momento a otro el volcán entonces iba a tirar lava. Teníamos 2 horas para sacar y evacuar a toda la gente alrededor del volcán, que se llama Rancho Redondo. Teníamos 2 horas a evacuar unas 2.000 personas. Entonces nos encontramos un domingo observando eso y de pronto aparecen en el horizonte 2 objetos que a mí se me antojó pensar que eran aviones que habían escoltado el avión presidencial de Kennedy, porque él acababa de llegar a Costa Rica para afianzar la Alianza para el Progreso en el año 63, antes de que lo asesinaran. Ya había estado por 3 días, y 3 días tembló y el volcán hizo erupción. Hicieron chistes la prensa y todo el mundo que parece que el volcán no quería que estuviera Kennedy allá. Bien, entonces vimos los 2 aparatos. De pronto se cambiaron de rumbo y se vinieron hacia nosotros donde estábamos nosotros cerca del volcán. La chimenea central del volcán estaba haciendo su erupción de ceniza y se detuvo en el aire el primero, ¡prum!, y el otro se detuvo detrás de la erupción. Entonces nos dimos cuenta que no eran aviones, pero nadie podía hablar. Estábamos viendo aquello y nosotros nos encontramos exactamente a unos 60 metros de distancia de donde se detuvo el aparato ese o lo que fuera, porque yo no sabía qué era. Y de pronto empezó a bascular y se bajó lentamente y se quedó como a 3-4 metros del suelo y se levantaban las columnas de ceniza que había caído ya en el piso. Entonces se prendieron como unos ojos de buey de los barcos y se vio azul, intenso adentro. Habían ventanillas, pero era gigantesco, tenía como 40 o 45 metros por unos 12 metros de altura, enormes, y el otro no lo podíamos ver bien porque se estacionó detrás de la erupción volcánica. Pero el otro ingeniero, después cuando ya sucedió todo eso, pasaron como unos 7 minutos, se fueron y vimos que había pasado algo raro, que yo estaba esperando ver algo, pero no vi nada. Entonces se fueron. Vimos por reloj que habían durado 7 minutos observándonos y estábamos totalmente paralizados. A todos nos dio vómito y diarrea. Fuimos a un hospital para que nos atendieran y fue cuando oí por primera vez hablar, cuando el ingeniero jefe se quitó los guantes que traíamos de protección, los tiró contra el suelo y dijo 2 palabras impublicables y dijo: por mi madre que eso era un platillo volador. La primera vez que yo oí hablar de platillos voladores. Entonces me interesó el asunto de ahí en adelante como un hobby. El 3 de noviembre, previa al encuentro con ellos, me habían puesto una cita. Es largo de enumerar, pero voy a remitir exclusivamente para esa fecha. 3 de noviembre de 1973, durante un sueño, 48 horas antes y después 24 horas antes, me dieron el sitio y la hora. Yo tenía que ir vestido como campesino, tenía que encontrar una esfera debajo de las raíces de un árbol tapado con una piedra, tenía que dirigirme a un bosque, a una laguna al norte de Bogotá. Nunca he dado el nombre de la laguna. La gente cree que es Guatavita, pero no es ahí. Yo nunca jamás he dicho el nombre de la laguna porque ellos la usan cuando tienen que pasar por aquí y hasta ahora he guardado yo totalmente, celosamente el secreto de cuál es el sitio. Bien, me dirigí para allá, la cita era a las 8 de la noche. Yo llegué tarde, llegué a las 8:15. Y tuve tiempo para especular. Cuando encontré la esfera, la moví y yo creí que era como una especie de bomba, la ponía en el suelo, se me calentaba tibiamente en la mano, salían era del tamaño de una pelotita de golf, salían luces, después la tomé otra vez, caminé y llegué al sitio donde vi yo el recodo de la laguna y vi el bosque que yo había visto en sueños, me lo habían proyectado y lo vi exactamente igual. Eso, entre otras cosas, entre paréntesis, es algo que fascinó a muchos científicos en Wiesbaden, en Alemania, cuando yo en el 75 conté la historia. Es algo verdaderamente fabuloso lo que aprendieron los científicos de una información que yo di al respecto, que yo no la conocía, ni la conozco tampoco. Bien, entonces tuve 10 minutos porque el contacto se produjo a las 8:25. Entonces tuve tiempo de especular si me secuestraban, si me llevaban para otro planeta, si me mataban.
Iba a ser de mi familia, de mis amigos, de la empresa donde yo trabajaba. Yo firmaba los cheques, tenía hasta miedo de que me fuera y no pudiera pagar los sueldos. Cosas de ese tipo. Cuando a las 8:25 exactamente suena un ruido. ¡Bum! Una cosa así, se empieza a iluminar todo y veo donde van dos así perpendicularmente subiendo hacia arriba. Pero dos señoras naves. Yo calculo que tenían como las del volcán Irazú, unos 45 metros por unos 15 metros de altura, pero enormes las dos, y se iluminó todo como si acabara de salir el sol. Era algo verdaderamente sorprendente. Se detuvo el ruido de las ranas, de los grillos, de los animales que hay allí, hasta el viento se detuvo y todo se quedó estático. Yo me quedé asombrado. El único que se podía mover en ese momento era yo. El espacio-tiempo, algo sucedió. ¿Qué fue lo que cambió totalmente la zona? Algo que producen ellos con sus naves. Entonces se metieron así encima de los árboles y se fueron como a 100 metros de distancia. Se fueron apagando y entonces todo se dio otra vez. Y quedó solamente como una reverberación alrededor, como un halo. Uno se apagó totalmente y ya no la pude ver más por la oscuridad. Y la otra se vino lentamente encima de los árboles con unos 100 metros de altura y empezó a caminar, a volar lentamente. Y se puso como a unos 60 o 70 metros de donde yo me encontraba. Y de pronto lanzó dos rayos perpendiculares así y vi que en un óvalo venía alguien así con las manos. En uno y en el otro. Eran dos. Y de pronto ya los árboles no me lo dejaron ver. Cuando de pronto los veo caminando como a 10 metros, venían con una forma como vacilante. Vi que traían trajes muy ceñidos. Había también como una luminosidad alrededor. Unas luces aquí en el cinturón venían con escafandra. Guantes color mandarina naranja. Las botas también. Se me acercaron y me miraron. Yo tuve miedo. En ese momento yo venía con la esfera, me sudaban las manos. Estaba vestido de campesino con ruana y sombrero y todo. Reculé un poco y pegué contra un árbol atrás. Y entonces yo me quedé así. Fue cuando oí en mi cerebro una voz que decía: Enrique, somos tus amigos, incapaces de hacerte daño, cálmate. Entonces yo les hacía que sí con la cara porque yo no podía hablar. Y entonces se acercaron y uno se quedó como a 2 metros y me dijo: me voy a acercar, no tengas miedo. Entonces yo le hice nuevamente que sí. Se acercó y me tocó 2 veces en el brazo. Y entonces sentí una sensación de paz y de tranquilidad, algo que yo nunca he podido experimentar de nuevo, y es muy difícil de comunicar. Fue una seguridad tan asombrosa y una felicidad interior, una paz que me sobrecogió todo, ¿no? Y entonces escuché, dice: ven, síguenos, te vamos a subir. Y yo acepté en ese momento. Entonces me dice: ven detrás de nosotros. Me llevaron a un claro del bosque y dice: pon las manos así. Entonces yo vi donde venía la nave. Se puso encima de mi cabeza y entonces yo cerré nerviosamente los ojos. Estaba con las manos así. De pronto proyectaron un rayo de luz alrededor mío como de 1 metro. Vi que las piedritas y las hojas y los terroncitos de barro saltaban. Al iniciar esta serie de programas nos propusimos dejar hablar a todas aquellas personas que afirman no han tenido contacto con los extraterrestres. Esto con el objeto de sacar algunas conclusiones, de que ustedes se formen una idea de lo que es el mundo del fenómeno ovni. La semana anterior les presentamos la primera parte de lo que es el caso de Enrique Castillo. Y hoy continúa la historia de este hombre que afirma estuvo en el interior de una nave. La nave se vino desde el sitio que estaba encima de los árboles y vi que se detuvo como a unos 60 o 70 metros de donde yo me encontraba. Y de pronto proyectó 2 haces de luz por donde bajaron unos astronautas. De pronto el rayo de luz no se desapareció como hacen todos los rayos de luz cuando uno apaga una linterna, sino se metió como un tubo. Eso lo observé. De pronto los vi que venían caminando a 10 metros. Tuve un poco de temor y oí que me dijeron: Enrique, somos incapaces de hacerte daño, somos tus amigos. Yo les dije que sí, oí en mi cerebro. Siguieron caminando y se acercó uno, estuvo como a 2 metros y me dijo: me voy a acercar. Y yo les decía sí que sí. Me tocó 2 veces en el brazo y sentí una tremenda sensación de paz y de seguridad como nunca jamás lo había sentido. Y entonces me dijo: te vamos a subir, ven, síguenos. Entonces lo seguí hasta un claro. De pronto la nave se desplazó y se paró encima de mi cabeza, quizás a 80, 90 o 100 metros, no lo puedo precisar porque yo miré encima y vi el aparato ahí, me dio miedo de ver aquella cosa tan grande. Entonces proyectó un rayo de luz a donde me encontraba, que vi que las piedritas y los terrones de tierra y las hojas, no, saltaron. Me desprendí del piso y a los unos 10 centímetros me quedé como en un balanceo y de pronto empecé a subir. Entonces me di cuenta que me picaba la cabeza y el cuerpo como miles de alfileres y no me podía rascar. Entonces vi que iba a 10, 20, 30, 40 metros de altura y vi los árboles de allá y de pronto vi la laguna allá y ya vi que iba a más de 40, 50 metros y tuve miedo. Entonces yo nerviosamente moví la mano derecha, ¿no?
y sentí que era sólido como el vidrio, como si hubiera tocado un metal. O sea, no era el rayo de luz que al principio proyectaron, ya era sólido, porque lo toqué. Entonces, otra cosa que me pasó fue que yo tuve miedo, ¿no? Cuando yo vi que iba más de 50 metros y seguía ascendiendo, ¿no? Me iban ascendiendo y ascendiendo, y de pronto dije, ay, Dios mío, si me sueltan me mato. Fue lo primero que yo pensé, y si me sueltan desde esta altura. De pronto se abrió algo aquí arriba y quedé en una habitación. Se cerró el piso y quedé en una habitación de tipo hexagonal, de color beige. Y no habían puertas, ni ventanas, ni nada. Entonces oí una voz inmediatamente, yo no me quise mover del sitio, yo solamente miré como sonriente a todos, ¿no? Yo tenía la esferita en la mano y me venían sudando las manos. Entonces guardé la esfera y oí una voz que me dijo, Enrique, desvístete. Entonces yo me sonreí y yo no sabía de dónde venía la voz, pero era en castellano, sin acento. Entonces me quité el sombrero y me quité la ruana. Cuando yo me quité la ruana vi que no había sombra. Entonces agarré el sombrero y la ruana y la moví, y moví hasta la pierna, y no había sombra. No pude ver de dónde salía la luz. No habían bombillos, no habían lámparas, no sé, hasta este momento no sé de dónde salía la luz. Bien, ellos insistieron por 4 veces porque yo muy lentamente me fui quitando la ropa. Cuando por 4ª vez, entonces entró un humo que salió del piso, ¿no? De las uniones del piso con la pared, y de pronto invadió todo, era como de un color azul. Recuerdo que el olor era, yo de niño en Costa Rica recuerdo que teníamos un árbol de una fruta muy parecida al limón que llaman lima, y entonces yo lo asocié inmediatamente con la cáscara cuando yo la pelaba con la mano. Eso me dio esa impresión. Eso duró como unos 4, 5, 6 segundos, no sé, y sentí que creí que era que me iban a envenenar. Pero hasta ese momento yo no me he dado cuenta que estaba respirando normalmente. Bien, eso pasó, y de pronto se metió todo eso, y oí una voz que dijo, Enrique, vístete. Ahí sí, no esperé las 4 veces, me vestí rápidamente. Y de un momento a otro se abrió una puerta donde no había puerta, y entró un hombre, alto, pero ya no tenía el escafandra con el que yo lo vi. Y ya no tenía los guantes que traía puestos de protección del traje. Entonces llegó y me dijo, bienvenido, Enrique, buenas noches. Entonces yo le dije, como yo fui mormón en un tiempo, antes del contacto, por lo menos casi 2 años antes me había retirado yo de la iglesia. Entonces oí una voz, ¿no?, muy clara que me dijo, en castellano perfecto, vi que la modulación de la boca y de la voz, Enrique, bienvenido, yo soy Cyril. Y yo le dije, yo soy Enrique Castillo. Y dice, no, yo soy Cyril Weiss. Y le dije, Cyril Weiss, sí. Me dice, ¿recuerdas en Caracas en 1969 en la entrada de un teatro? Pues Cyril Weiss, el hombre que yo había conocido, un suizo que vendía asuntos de tocador, era él ahora como astronauta. Durante 3 meses y 8 días fue mi amigo. Ahora estaba a bordo. Y le dije, ¿pero tú qué haces aquí? Tú eres, dice, yo soy uno de los tripulantes. ¿Tú eres extraterrestre? Soy un extraterrestre. Con los ojos ahora un poco tipo asiático. Pero en misma categoría, solo que el pelo amarillo hasta los hombros. Siempre igual, de la misma estatura y de la misma edad. Unos 27 o 30 años. Bien, entonces me dice, ven, que te están esperando. En ese momento entró otro y me lo presentó. Y me dijo, Crunula. Entonces yo donde le fui a dar la mano, muy sonriente, él no me dio la mano, me puso la mano aquí así a esta altura. Hizo así. Entonces yo me quedé esperando. Entonces me dice Cyril, dice, haz lo mismo. Entonces yo puse la mano así y él la acercó y me dio un pequeño toque y me dijo así, sin hablar, bienvenido. Y yo oí en mi cerebro en castellano. Me dice, ven, te están esperando. Se abrió una puerta y fui caminando con ellos por un semicírculo, ¿no? Y en donde habían 4 hombres. Bajé unas 2 graditas y habían 4 hombres en una mesa grande, de un color casi transparente, medio blancuzco. No sé qué era, si era metal o plástico, no sé. Y habían 4, y en el momento que yo entré, se pararon todos. Entonces llegó y me dice, el comandante de la nave, de nombre Kramier, yo le extendí la mano por encima de la mesa y hizo exactamente lo mismo que hizo Crunula. Me presentaron todos la mano. Entonces yo a cada uno les fui dando un pequeño toque y lo he visto ya en una película, porque todo eso lo conté yo en 1973. Bien, y ya lo he visto en películas, ya lo han hecho. O sea que ya conocen los que hacen las películas lo que pasa con los contactados y lo van dando poco a poco. Bien, entonces me senté, fue con la primera pregunta, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me han contactado a mí? Entonces ahí se desarrolló ya el diálogo con ellos. Venimos de las Pléyades, lo que ustedes conocen como las 7 cabritas. Les digo, es muy lejos. Dice, sí, estamos a más de 500 años luz según vuestra manera de contar. Pero ¿cómo han venido hasta aquí? Acabamos de salir. Fue cuando me dio la idea de que ellos son eternos, de que ellos han alcanzado la inmortalidad en un cuerpo físico. Posteriormente lo supe que eso es cierto. Ellos tienen un sistema que se llama de transconsubstanciación y detienen el proceso de cariocinesis y mitosas, o sea, el envejecimiento celular. Su ciencia y su tecnología es tan avanzada que todos parecen de la misma edad. Yo no les calculé más de 30 años y sin embargo tienen millones de años de edad. Los programas son muy cortos. Aún nos queda todavía la historia de Enrique Castillo.
Un contactado que dice haber estado en el interior de las naves. Y aquí continúa la historia. Hablamos de dónde vienen ellos, qué tipos de gobierno tienen, en qué creen, cuál es su tecnología, si es que yo la podía saber en cierta forma sintetizada, por lo menos algo de ellos, cuál es la ciencia que manejan, por qué están aquí, qué es lo que quieren de nosotros, por qué no se aparecen abiertamente, como a mí me lo han hecho miles de personas alrededor del mundo. Yo se los pregunté a ellos, me dieron las razones inclusive gráficas de por qué no lo podían hacer. Dialogué con ellos acerca de ciertas estructuras, ¿no?, en el campo puramente de la genética. Me hablaron de algo verdaderamente asombroso. Yo he estado hablando de la inmortalidad, el control de todas las enfermedades, desde hace muchísimos años, desde 1974. Y ya hoy en día es casi una realidad. Y de un gene que tenemos nosotros, no lo puedo ampliar ahorita en este momento, pero de un gene que tenemos nosotros que es de tipo oscuro, que es el que ataca a los otros genes, y por eso viene la decrepitud y por eso viene el deterioro celular del hombre, que nosotros lo vamos a alcanzar cuando tengamos un nuevo patrón conductual, un nuevo estado de conciencia, para poder manejar lo que viene ahora, para poder vivir quizás los 800 y los 1000 años, como los hombres de la Biblia, los bíblicos. Y durante todo este tiempo no hay envejecimiento, no hay arrugas, no hay estrés. Entonces me dijeron que ese gen, en el momento que el hombre tenga la tecnología, tenga la ciencia, lo puede aislar y se detiene el proceso de envejecimiento. El problema que tenemos nosotros a nivel planetario es de que a quién le vamos a dar la píldora. Imagínense que le diéramos una a Fidel Castro para vivir 1000 años. Entonces ese es el problema, ¿no? Ahora, el asunto grave de todo esto es de que ellos, con la ingeniería que manejan, los procesos de transconsustanciación son verdaderamente sorprendentes. Entonces tienen millones de años viajando por el universo a unas velocidades increíbles. Cuando yo les pregunto, ¿cómo pueden ustedes viajar si nosotros no podemos hacerlo? ¿Cómo es posible que violen las leyes físicas? Ustedes todavía no están en condiciones de saberlos. Hay túneles interespaciales que nosotros detectamos en los visores y en las pantallas y nos metemos por ellos y llegamos allá. Y entonces me dijeron, ven para que veas algo. Se fueron conmigo, 4, me subieron a un piso alto y cuando yo entré habían 3 hombres trabajando en unas pantallas que vi, así, luminosas. Habían como computadoras, aparatos, mapas, de todo. Y yo me quedé, y ellos me miraron a mí y ninguno me saludó, siguieron haciendo su trabajo. Pero se acercaron a una pantalla que había así y el hombre que estaba ahí se retiró y me dice, ven para acá. Se abrió como los ojos, como los párpados del ojo, se abrió, y miré la pantalla y me dice, mira, y esa es tu casa. Entonces yo sentí como un vacío en donde la miré y me dice, con estas 2 palancas gradúele. Por eso creo yo que la visión de ellos es un poco diferente a la nuestra. Entonces yo miré y vi mi casa, atravesó las paredes de la casa donde yo vivía en ese momento, cuando el primer contacto. Yo vivía aquí en Santa Isabel, donde estaban los esmeralderos. Y pude ver a mi familia durmiendo, a mis hijos y un perro que yo tenía, pastor alemán, de nombre Dingo, pegando con las patas contra la ventana de mi habitación. De alguna manera se enteró que yo estaba por ahí. Pero no pude oír nada, pero ellos decían que si querían, ellos me ponían el audio y todo, ¿no? Que ellos podían hacerlo, pero no lo hicieron en ese momento. O sea que atraviesan las paredes con un aparato, llámele usted telescopio electrónico o lo que sea, yo no sé cómo se llama, pero vi a mi familia durmiendo desde arriba. ¿A qué altura estaba? Tampoco lo sé, no lo puedo precisar. Bueno, entonces, después de que vi todo eso, me mostraron mapas y vi el planeta Tierra, lo tienen catalogado de 3ª categoría. Es un planeta de tipo O, en donde la vida ha salido, la vida se ha manifestado, hay vida inteligente, pero no se han cumplido las normas. O sea, cuando dicen normas, yo entiendo, y en esto también estoy especulando, es solamente lo que yo creo, y he podido entender de esto, es de que en un determinado momento se nos han dado leyes, se nos han dado patrones de comportamiento y el hombre los ha violado, que entonces no hemos podido avanzar como ellos hubieran querido al darnos los informes, los dioses. Bueno, eso es una de las cosas. La otra, cuando bajo, y ahí paso, dice, ven para que vean, voy al fondo de la nave, me llevan y veo a través de un visor 3 tremendos cristales como de 70 centímetros. Haga el cargo de ver un diamante de 70 centímetros de altura en forma de trompo, pero con la cabeza hacia abajo y la parte filuda donde baila el trompo hacia arriba, en un círculo, en un aparato que hay en el central que ellos llaman el traductor. Es como un caleidoscopio, daba unos colores y unos visos increíbles. Me acordé de la profecía de Ezequiel, que vio los colores más sorprendentes, ¿no?, cuando se le apareció la gloria del Señor. Bueno, yo vi algo semejante, pero eran unos colores verdaderamente asombrosos y yo me quedé mirando a aquellos. Giraban sobre sí mismos, pero a la vez giraban alrededor del traductor, sobre ese eje. Era el mismo movimiento de traslación y de movimiento alrededor del Sol, del planeta Tierra. Fíjese que nosotros somos una nave espacial.
Entonces ellos han podido imitar exactamente las mismas funciones del planeta Tierra alrededor del Sol o de sus planetas. O sea, toda la mecánica celeste la conocen. Entonces, esos aparatos les dije yo, ¿por qué no los ponen más brillantes? Acelérenlos para yo verlos, porque estaban muy lentamente. Entonces se me acercó a mí Cyril Weiss, que ya se llama Krishna, y me dijo, no, mientras tú estés aquí. Le dije, ¿por qué? Dice, porque si nosotros lo aceleramos estando tú adentro, cuando tú bajes de la nave nuestra, han pasado más de 200 años. Entonces me dio miedo, dije, más de 200 años, dice, tú puedes verlos que se aceleran en 2 o 3 minutos, pero tú al bajar de aquí, han pasado 200 años en la Tierra. O sea que son dueños y señores del factor espacio-tiempo. Entonces, Trego Televisión está presentando OVNIS, un vistazo a lo desconocido. Trego Televisión está presentando OVNIS, un vistazo a lo desconocido. Y en esta serie hace falta por concluir una historia, el caso de Enrique Castillo, un contactado que afirma estuvo en las naves. Hoy el relato culmina. me citaron a un lugar de los llanos y ahí se realizó a las 4:30 de la mañana el encuentro. Durante este encuentro estuve 26 horas a bordo. Fue algo verdaderamente descomunal la información que yo recibí. Muchas de estas informaciones se han traducido ya a muchos idiomas, estos informes de esa fecha. Ese fue el segundo encuentro, que fue cuando vi el símbolo de la serpiente emplumada 2 veces. El tercer encuentro fue en julio de 1974, detrás de Monserrate, camino hacia una gran montaña que se llama Cruz Verde. Ahí vi aterrizar la nave. Durante 45 minutos dialogué con ellos, penetré a bordo de la nave y salí posteriormente. Me dieron algunos informes. Ahí fue cuando conocí yo a Orion, a Yamaruk, que parte de la composición de las fotografías o retratos robot se han publicado yo en multitud de revistas alrededor del mundo, las fotografías de ellos, o sea, retratos robots. Esos 45 minutos fue cuando conocí a estos seres muy espirituales, entre otras cosas, y con unos grandes mensajes increíbles. Bien, el cuarto encuentro se realizó cuando yo estaba en Venezuela. Estaba dictando conferencias, ya como hombre contacto estaba dando los informes de todo lo que me había ocurrido. Fue el 24 de diciembre de 1974. Me llevaron al Alto Perú y conviví con ellos 2 días y unas horas. Allí fue donde me dieron por primera vez un mensaje que se conoció posteriormente también a través de muchos centros de investigación en el mundo entero y a través del ICIFE que yo dirigí aquí en Colombia. Se llama Plan A en sus tres fases, mensaje al mundo, de cómo es que han estado actuando, cómo han seguido actuando y cómo es que ellos contactan a las gentes cuando las seleccionan. Y posteriormente, en enero, del 29 al 31 de enero de 1975, se realizó el otro encuentro. También me llevaron al Alto Perú y también fue de la misma zona de Venezuela. Ahí fue cuando tuve oportunidad de conocer al maestro Sabiduría, un hombre que nos había dado muchos mensajes y mucha información de tipo telepático a nivel de grupo aquí en Bogotá, y nunca sabíamos quién era. Allí tuve oportunidad de conocerlo, el maestro Sabiduría. Muchos de estos mensajes del maestro Sabiduría realmente han conmocionado espiritualmente a muchísimas gentes alrededor del mundo cuando conocen los mensajes. ¿Qué sucede con el tiempo? ¿El tiempo transcurre de la misma forma? Sí, porque ha sido aquí en la Tierra donde me han llevado. Yo en estas oportunidades fui a un vórtice de los Andes a más de 4.000 metros de altura, seguramente entre la frontera entre Perú y Bolivia. No podemos precisar exactamente cuál es el sitio o el lugar de las cientos de montañas que hay allí, pero es un vórtice andino donde ellos tienen una base donde vimos aterrizar inclusive y salir naves todos los días. Y vimos que allá habían más de 318 personas que estaban llevando desde hacía muchísimos años, en donde les están dando ya unas instrucciones que según ellos dicen que son las que van a primar en el tercer milenio, y que muchas de las personas que están recibiendo esta información allá son los que van a salir en muchas partes del mundo con un nuevo conocimiento, con una gran sabiduría acerca del conocimiento de la verdad, ¿no? Para poder introducirla en un nuevo amanecer dorado de la raza humana, en donde parece ser que no van a primar ya muchas de las cosas que actualmente las tenemos nosotros como que si fueran definitivas, y parece que el asunto no es así. ¿Cuál es el futuro del fenómeno OVNI?
Eso es un asunto muy difícil de contestar porque llevamos 45 años de investigación y cuando creíamos tener la sartén por el mango, nos hemos dado cuenta de que el fenómeno ovni es muy escurridizo, porque siempre se siguen aportando más informes del fenómeno ovni, como los últimos casos ocurridos en los últimos 2 años en Rusia, que se están dando ya y se están haciendo intercambio con los centros de investigación mundial, y que disponemos también de otras partes muy importantes que se ha avanzado mucho en el campo de la electrónica y todo para poder detectarlos y poder hacer análisis, inclusive con computadoras. Por lo tanto, yo pienso que aunque hemos avanzado mucho, el fenómeno ovni sigue siendo tan escurridizo como al principio de 1947. Es muy difícil poder predecir qué es lo que nos va a deparar esta investigación del futuro. ¿En qué ha cambiado su vida después de haber investigado tanto sobre el fenómeno ovni? No solamente mi vida y de mi familia, han cambiado la vida de muchos de los amigos míos que han estado muy cerca a mí. En primer lugar porque la experiencia vivida el 3 de noviembre de 1973 me puso a mí en una posición muy diferente a la que yo tenía en cuanto a creencias se refiere y en cuanto a lo que yo creía que era el mundo y lo que podría ser mi vida y lo que habría después de más allá de la muerte. Eso cambió totalmente para mí. Hoy en día sé con absoluta certeza que existe la reencarnación, que existe la supervivencia después de lo que llamamos muerte física, que existe más allá unas condiciones verdaderamente excepcionales para el hombre para poder vivir en armonía y en paz, con el conocimiento total de las leyes y de las leyes que nos rigen y para poder llegar al conocimiento pleno de Dios y de la verdad suprema. Entonces veo yo que sí ha cambiado mi vida en ese aspecto intelectual, espiritual. Tengo un concepto muy diferente de lo que es la vida y de lo que será realmente la máxima y la totalidad de todo el conocimiento que los hermanos mayores llaman la lógica de la lógica. Poder llegar a la liberación total del espíritu, como decía Jesucristo, conoceréis la verdad y ella os hará libres. Los hermanos mayores dicen algo verdaderamente sensacional. Dicen, vosotros estáis hechos con parte del infinito y de las estrellas, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. De todo lo dicho y todo lo mostrado, hay una sola conclusión. No importa quién venga a visitarnos, ni qué mensajes nos envíen. Nos estamos aventurando al espacio en busca de otros mundos.